Una niñera anciana llamó a una madre después de 30 años de silencio y le dijo: «Te devuelvo a tu verdadero hijo». La confesión que siguió destrozó 2 familias, pero también reveló una verdad que había estado oculta durante 3 décadas. Esta historia sobre identidad, sacrificio maternal y las consecuencias de decisiones desesperadas te hará reflexionar sobre lo que realmente significa ser familia. Elena Vázquez tenía 78 años y sabía que no le quedaba mucho tiempo. El cáncer que había estado luchando en silencio durante 2 años se había extendido y los doctores le habían dado 6 meses de vida. Pero antes de partir de este mundo, había una deuda que debía saldar, un secreto que había cargado durante 30 años y que ahora pesaba más que su enfermedad. Sentada en su pequeño apartamento en el Bronx, Elena miró la fotografía descolorida que había guardado en su cajón durante décadas. En la imagen había 2 bebés idénticos, tan parecidos que incluso ella había tenido dificultades para distinguirlos durante sus primeros meses de vida. Esos bebés ahora eran hombres de 30 años, viviendo vidas completamente diferentes, sin saber la verdad sobre su identidad. Elena había sido niñera durante toda su vida adulta. Había llegado a Estados Unidos desde El Salvador en los años 70, huyendo de la guerra civil, y había encontrado trabajo cuidando a los hijos de familias adineradas en Manhattan. Era conocida por su dedicación absoluta, su discreción y su capacidad para amar a los niños a su cuidado como si fueran propios. En 1993, Elena trabajaba para 2 familias que vivían en el mismo edificio de lujo en el Upper East Side. Los Morrison en el piso 12 y los Delacroix en el piso 15. Ambas familias habían tenido bebés con una semana de diferencia. James Morrison y Alexandre Delacroix. James había nacido en una familia de clase media alta. Su padre, Robert Morrison, era contador en una firma respetable y su madre, Linda, era maestra de escuela primaria. Eran buenas personas, trabajadoras, que habían ahorrado durante años para poder vivir en Manhattan y darle a su hijo las mejores oportunidades posibles. Alexandre, por otro lado, había nacido en una de las familias más ricas de Nueva York. Su padre, Philippe Delacroix, era heredero de una fortuna familiar construida sobre inversiones inmobiliarias y su madre, Isabel, provenía de la aristocracia francesa. Los Delacroix tenían casas en los Hamptons, París y Aspen, y Alexandre estaba destinado a heredar un imperio que valía más de $200 millones. Elena cuidaba a ambos bebés durante diferentes días de la semana. Los Morrison la necesitaban 3 días a la semana porque ambos padres trabajaban y no podían pagar una niñera de tiempo completo. Los Delacroix la empleaban los otros 4 días, no porque necesitaran realmente una niñera, sino porque era lo que hacían las familias de su círculo social. Los bebés habían nacido en el mismo hospital, el Mount Sinai, con solo 6 días de diferencia. Ambos tenían el mismo peso al nacer, el mismo color de ojos, el mismo cabello rubio fino. La coincidencia era tan extraordinaria que las enfermeras del hospital comentaban sobre la semejanza entre los 2 niños. Durante los primeros meses, Elena no pensó mucho en el parecido. Los bebés pequeños a menudo se ven similares, y su trabajo era cuidarlos, no compararlos. Pero a medida que crecían, la semejanza se volvió más pronounced. No solo se veían idénticos, tenían los mismos gestos, las mismas expresiones, incluso lloraban de la misma manera. El día que cambió todo llegó cuando James tenía 4 meses de edad. Elena había llevado a James al parque Carl Schurz, como hacía todas las tardes cuando el clima lo permitía. Era un día de otoño hermoso, y el parque estaba lleno de niñeras con sus cochecitos y madres jóvenes disfrutando del aire fresco. Mientras empujaba el cochecito de James por el sendero, Elena se encontró con Margaret, una niñera irlandesa que cuidaba a los hijos de otra familia adinerada del vecindario. «Elena, ¿cómo estás?», preguntó Margaret acercándose con su propio cochecito. «Bien, gracias. ¿Y tú?». «No me puedo quejar. ¿Este es el bebé Morrison o el bebé Delacroix?». «Honestamente no puedo distinguirlos». Elena se rió. «Este es James, el bebé Morrison». Margaret se inclinó para mirar a James más de cerca. «Elena, ¿puedo decirte algo extraño que noté la semana pasada?». «¿Qué cosa?». «Vi al señor Delacroix en el banco, y juro que ese bebé que él llevaba se veía exactamente como su padre. Los mismos ojos, la misma forma de la cara. Pero pensé que era raro porque los bebés pequeños generalmente no se parecen tanto a sus padres hasta que son más grandes». Elena frunció el ceño. «Todos los bebés se ven parecidos a esa edad». «No, Elena. Este parecido era diferente. Era como ver una versión pequeña del señor Delacroix. Y después, cuando te vi con el otro bebé ayer, noté que él no se parece nada al señor Morrison». Las palabras de Margaret plantaron una semilla de duda en la mente de Elena. Esa noche, cuando regresó a su apartamento,
Elena comenzó a pensar en algo que había estado vagamente consciente, pero que había estado ignorando. James no se parecía nada a Robert o Linda Morrison. Tenía diferentes características faciales, diferente estructura ósea, incluso diferentes patrones de sueño y alimentación. Durante las siguientes semanas, Elena comenzó a observar más cuidadosamente. Cuando cuidaba a Alexandre los jueves y viernes, notaba cómo el bebé respondía a la voz de Philippe Delacroix. Había una familiaridad inmediata, una conexión natural que Elena había asumido que era normal entre padres e hijos, pero cuando observaba a James con Robert Morrison notaba algo diferente. James no parecía reconocer la voz de Robert de la misma manera. No había esa conexión inmediata que Elena había visto entre Alexandre y Philippe. La sospecha terrible comenzó a crecer en la mente de Elena. ¿Era posible que los bebés hubieran sido intercambiados de alguna manera? Elena conocía las historias. Había escuchado sobre intercambios de bebés en hospitales, sobre errores de identificación, sobre pulseras que se caían o se ponían en el bebé equivocado. Pero esas eran historias que pasaban en películas o en hospitales mal administrados. El Mount Sinai era uno de los mejores hospitales de Nueva York. ¿Cómo podría haber pasado algo así? Pero las dudas persistían. Elena comenzó a hacer preguntas sutiles a las familias sobre los días del nacimiento, sobre las rutinas del hospital, sobre cualquier detalle que pudiera darle más información. De Linda Morrison. Elena supo que James había nacido a las 3:47 am el 15 de marzo de 1993 y que había habido algunas complicaciones menores que habían requerido que el bebé fuera llevado a la nursery por varias horas después del nacimiento. De Isabelle Delacroix, Elena aprendió que Alexandre había nacido a las 11:23 p.m. el 21 de marzo de 1993 y que también había sido llevado a la nursery debido a preocupaciones menores sobre su respiración. Ambos bebés habían estado en la misma nursery al mismo tiempo. Durante la noche del 21 al 22 de marzo de 1993, Elena sabía que necesitaba más evidencia antes de hacer algo con sus sospechas. Comenzó a tomar fotografías discretas de ambos bebés y a estudiarlas cuidadosamente. También comenzó a notar otros detalles. James tenía una marca de nacimiento pequeña en su hombro izquierdo, exactamente en el mismo lugar donde Philippe Delacroix tenía una cicatriz de la infancia. Alexandre tenía ojos que cambiaban de color dependiendo de la luz, exactamente como los ojos de Linda Morrison. Después de 2 meses de observaciones cuidadosas, Elena llegó a una conclusión que la horrorizó. James Morrison era biológicamente hijo de Philippe e Isabelle Delacroix, y Alexandre Delacroix era biológicamente hijo de Robert y Linda Morrison. Los bebés habían sido intercambiados en el hospital. Elena se enfrentó al dilema más difícil de su vida. Si revelaba la verdad, destruiría 2 familias. Los Morrison habían estado criando al hijo equivocado durante 6 meses y ya lo amaban como propio. Los Delacroix habían estado criando al hijo equivocado también. Y aunque su conexión emocional parecía más distante debido a su estilo de vida, también habían comenzado a formar vínculos. Pero si no decía nada, 2 niños crecerían en las familias equivocadas. James crecería en una familia de clase media, sin acceso a la educación privada, las oportunidades internacionales y la riqueza que le correspondía por derecho de nacimiento. Alexandre crecería en una familia que no era biológicamente suya, sin saber nunca su verdadera herencia. Elena luchó con esta decisión durante semanas. Oró, lloró y perdió el sueño pensando en las consecuencias de cada opción. Finalmente, tomó una decisión que la perseguiría durante los siguientes 30 años. Decidió intercambiar secretamente a los bebés. Una tarde de noviembre de 1993, cuando ambas familias estaban fuera de la ciudad, los Morrison visitando a los abuelos en New Jersey y los Delacroix en un viaje a París. Elena tenía las llaves de ambos apartamentos para cuidar las plantas y recoger el correo. Con manos temblorosas y el corazón rompiendo, Elena llevó a James del apartamento de los Morrison al apartamento de los Delacroix. Cambió su ropa por la ropa de Alexandre, intercambió sus juguetes favoritos y después llevó a Alexandre al apartamento de los Morrison. Los bebés tenían 6 meses de edad y eran tan similares físicamente que Elena esperaba que las familias no notaran inmediatamente el cambio. Planeaba observar cuidadosamente durante las siguientes semanas para asegurar que todo fuera bien y si había algún problema, encontraría una manera de revertir el intercambio. Pero cuando las familias regresaron de sus viajes, algo inesperado pasó. Tanto los Morrison como los Delacroix comentaron sobre cómo sus bebés parecían haberse desarrollado y cambiado durante su ausencia. James se ve tan diferente, dijo Linda Morrison, como si hubiera crecido años en solo una semana. Alexandre parece más alerta, notó Philippe Delacroix, más responsiva a nuestras voces. Elena se dio cuenta de que su intercambio había sido exitoso de maneras que no había anticipado.
Los bebés realmente parecían más contentos y conectados con sus familias biológicas. Durante las siguientes semanas, Elena observó cuidadosamente. Los Morrison parecían más relajados con Alexandre y el bebé parecía más calmado y feliz. Los Delacroix mostraban más afecto hacia James y él respondía con más sonrisas y engagement. Elena se convenció de que había hecho lo correcto. Los bebés estaban ahora con sus familias biológicas y todos parecían más felices. Pero a medida que pasaron los meses, Elena comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Había tomado una decisión que afectaría las vidas de 6 personas para siempre. Había jugado a ser Dios, decidiendo el destino de 2 familias sin su conocimiento o consentimiento. Elena nunca le dijo a nadie lo que había hecho. Continuó trabajando para ambas familias durante 2 años más, observando cómo los niños crecían felices y saludables con sus familias biológicas. Pero el peso del secreto la consumía lentamente. En 1995, Elena dejó de trabajar para ambas familias, diciendo que quería retirarse. Se mudó del Upper East Side al Bronx y trató de comenzar una nueva vida, pero el secreto la siguió. Durante 30 años, Elena había observado desde lejos. Había visto a James Delacroix convertirse en un joven privilegiado que asistió a las mejores escuelas, viajó por el mundo y ahora trabajaba en los negocios familiares. Había visto a Alexandre Morrison convertirse en un maestro de escuela dedicado, casado con una mujer maravillosa, viviendo una vida simple pero feliz. Ambos hombres habían crecido para ser buenas personas, y ambos parecían felices en las vidas que habían construido. Pero Elena sabía que habían construido esas vidas sobre una mentira que ella había creado. Ahora, con cáncer terminal y poco tiempo restante, Elena finalmente había decidido que era hora de decir la verdad. Con manos temblorosas, Elena tomó el teléfono y marcó el número de Linda Morrison. Linda Morrison estaba preparando la cena en su cocina en Queens cuando sonó el teléfono. A los 61 años, Linda había comenzado a disfrutar de una jubilación tranquila después de 35 años enseñando en escuelas públicas. Su esposo Robert había muerto 3 años antes de un ataque cardíaco y ahora vivía sola, pero se mantenía ocupada visitando a su hijo Alexandre y su nueva nuera Sara, quienes vivían a solo 20 minutos de distancia. Alexandre había sido la luz de su vida. Desde el momento en que lo trajo a casa del hospital, había sido un niño especial. Tranquilo, empático, increíblemente inteligente. Había sido un estudiante excelente, nunca había dado problemas y había elegido seguir sus pasos en la educación. Ahora era director de una escuela primaria en el Bronx, donde trabajaba incansablemente para dar a niños de familias trabajadoras las mismas oportunidades que él había tenido. El teléfono seguía sonando y Linda se secó las manos antes de contestar. «Diga, señora Morrison». Linda Morrison. La voz era de una mujer mayor, con un ligero acento que Linda reconoció pero no pudo identificar inmediatamente. «Sí, soy Linda Morrison». «¿Con quién hablo?» «Mi nombre es Elena Vázquez. Yo fui la niñera de Alexandre cuando era bebé». Linda se sorprendió. «¿Elena? Dios mío, hace tantos años. ¿Cómo está usted?» «Señora Morrison, necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Algo sobre Alexandre». «¿Sobre Alexandre? ¿Está bien? ¿Le pasó algo?» «No, señora Morrison. Alexandre está bien. Pero hay algo que necesito decirle. Algo que debí haber dicho hace 30 años». Linda sintió una opresión en el pecho. Después de décadas de ser madre y maestra, había desarrollado instintos para reconocer cuando algo estaba terriblemente mal. «Elena, me está asustando. ¿Qué es lo que necesita decirme?» Elena respiró profundo al otro lado de la línea. «Señora Morrison, ¿podríamos encontrarnos en persona? Lo que tengo que decirle es demasiado importante para hablarlo por teléfono». ¿Tan serio es? «Sí, señora Morrison, es lo más serio que he tenido que decir en mi vida». Linda miró alrededor de su cocina, sintiendo como si el mundo familiar de repente se hubiera vuelto inestable. «¿Cuándo quiere que nos encontremos?» «¿Mañana? Puedo ir a donde usted quiera». «Puede venir a mi casa», dijo Linda dándole su dirección. «A las 2 de la tarde». «Perfecto». «Señora Morrison, por favor no le diga nada a Alexandre todavía. Primero necesito hablar con usted». Después de colgar, Linda se quedó parada en su cocina durante varios minutos, tratando de imaginar qué podría ser tan importante que Elena Vázquez había sentido la necesidad de contactarla después de 30 años. Esa noche, Linda casi no pudo dormir. Su mente corría con posibilidades, cada una más preocupante que la anterior. ¿Había algo sobre el desarrollo de Alexandre que Elena había notado como niñera? ¿Había algún secreto médico de la familia? ¿O era algo completamente diferente? Al día siguiente, Linda pasó la mañana limpiando obsesivamente su casa, una costumbre que había desarrollado cuando estaba nerviosa. A las 2 en punto exactamente, Elena tocó la puerta.
La mujer que Linda encontró en su puerta era claramente la Elena que recordaba, pero envejecida y obviamente enferma. Elena había sido una mujer robusta y enérgica en los años 90, pero ahora estaba delgada y frágil, con ojeras profundas y una palidez que sugería problemas de salud serios. «Elena», dijo Linda abrazándola suavemente. «Ha pasado tanto tiempo». «Sí, señora Morrison». «Demasiado tiempo». Linda guió a Elena hacia la sala, donde había preparado té y galletas. Elena se sentó en el borde del sofá, claramente nerviosa, con una bolsa grande en su regazo. «Elena, se ve. ¿Está enferma?» «Tengo cáncer», dijo Elena directamente. «Los doctores dicen que me quedan unos pocos meses». «Oh, Elena, lo siento tanto». «Está bien, señora Morrison. He vivido una vida larga, pero por eso estoy aquí. Hay algo que he guardado en secreto durante 30 años, y no puedo morir sin decir la verdad». Linda sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tipo de secreto?» Elena abrió su bolsa y sacó una carpeta vieja llena de fotografías, documentos y papeles. «Señora Morrison, lo que voy a decirle va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre su familia». Linda se inclinó hacia adelante. «Elena, por favor, dígame qué pasa». Elena sacó 2 fotografías de la carpeta. Una mostraba a un bebé rubio de aproximadamente 6 meses, sonriendo en un cochecito. La otra mostraba a un bebé casi idéntico, también de aproximadamente 6 meses. «¿Reconoce estas fotografías?», preguntó Elena. Linda estudió las imágenes. Una de ellas parece ser Alexandre cuando era bebé. «¿Pero quién es el otro niño?» «Ese», dijo Elena señalando la primera fotografía. «Es James Delacroix». «Y esta», dijo señalando la segunda. «Es realmente Alexandre Morrison». Linda frunció el ceño. «No entiendo». «¿Quién es James Delacroix?» Elena respiró profundo. «Señora Morrison, hace 30 años, cuando yo cuidaba a Alexandre, también cuidaba a otro bebé. Un bebé que pertenecía a una familia muy rica llamada Delacroix. Los 2 bebés eran tan parecidos que incluso yo tenía dificultades para distinguirlos. Y los bebés nacieron en el mismo hospital, con pocos días de diferencia. Ambos estuvieron en la misma nursery al mismo tiempo». Linda comenzó a sentir una sensación horrible en su estómago. «Elena, ¿a dónde quiere llegar?» «Señora Morrison, creo que hubo un intercambio en el hospital. Creo que Alexandre, el niño que usted crió, no era biológicamente su hijo». Linda se puso pálida. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que su verdadero hijo biológico fue criado por la familia Delacroix y que Alexandre, el niño que usted ama como su hijo, es biológicamente hijo de ellos». Linda se levantó abruptamente del sofá. «Eso es imposible. Es ridículo. Alexandre es mi hijo. Lo parí, lo crié. Es idéntico a Robert en tantas maneras. Señora Morrison, por favor, siéntese. Déjeme explicarle todo». Con piernas temblorosas, Linda se volvió a sentar. Elena continuó. «Durante meses observé a los 2 bebés. Noté que Alexandre respondía de manera diferente a su voz que como James respondía a los padres de Delacroix. Noté diferencias físicas, diferencias en temperamento, diferencias que no tenían sentido si los bebés estaban con sus padres biológicos correctos». Elena sacó más fotografías de la carpeta. «Mire estas fotografías de Alexandre a los 6 meses y después mire esta fotografía del señor Philippe Delacroix a la misma edad». Linda estudió las fotografías. La semejanza era innegable. La misma estructura facial, los mismos ojos, la misma forma de la sonrisa. «Y ahora», continuó Elena, «mire esta fotografía de James Delacroix a los 6 meses. Y después esta fotografía de usted y Robert cuando eran jóvenes». Linda miró las imágenes y sintió que el mundo se tambaleaba. James tenía los ojos de Linda y la línea de la mandíbula de Robert. Las similitudes eran imposibles de ignorar. «Elena», susurró Linda, «¿está diciéndome que mi hijo biológico ha estado viviendo con otra familia durante 30 años?» «Sí», respondió Elena suavemente. «Y que Alexandre, mi Alexandre, es el hijo biológico de Philippe e Isabel Delacroix», terminó Elena. Linda se levantó otra vez y comenzó a caminar por la habitación. «Esto no puede ser real. Es una pesadilla. Los hospitales no cometen errores así». «Los hospitales sí cometen errores, señora Morrison. Especialmente en los años 90, antes de que hubiera mejores sistemas de identificación». Linda se detuvo frente a Elena. «¿Por qué me está diciendo esto ahora? ¿Por qué esperar 30 años?» Elena bajó la cabeza, y Linda pudo ver lágrimas en sus ojos. «Porque, señora Morrison, hay algo más que necesito confesar». «¿Qué más?» «El intercambio en el hospital no fue accidental». Linda se sentó pesadamente. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que cuando me di cuenta de que los bebés estaban con las familias equivocadas, tomé una decisión. Cuando los bebés tenían 6 meses de edad, yo los intercambié». Linda la miró con horror. «¿Usted qué?» «Intercambié a los bebés para que estuvieran con sus familias biológicas correctas», dijo Elena llorando ahora.
Sabía que era terrible, pero pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Usted intercambió a mi bebé? Sí, susurró Elena. Linda se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la enormidad de lo que Elena acababa de confesar. Déjeme entender esto, dijo finalmente Linda, su voz temblando de ira contenida. ¿Me está diciendo que usted secretamente, sin nuestro conocimiento, intercambió a nuestros bebés porque decidió que era lo mejor? Sí, y que durante 30 años he estado criando al hijo de otra persona mientras mi hijo biológico ha estado viviendo con desconocidos? Sí. Linda se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de mantener el control. Elena, ¿se da cuenta de lo que ha hecho? ¿Se da cuenta de que ha destruido nuestras vidas? Pensé que estaba ayudando. ¿Ayudando?, gritó Linda, volviéndose hacia Elena. ¿Cómo es esto ayudar? ¿Cómo es robar a un hijo de una madre considerado ayuda? Elena se encogió en el sofá. Lo siento, señora Morrison. Sé que no hay palabras. No, dijo Linda firmemente. No hay palabras. No hay disculpas. No hay manera de arreglar esto. Linda regresó al sofá y se sentó frente a Elena. Dígame sobre mi verdadero hijo. Dígame sobre James. Elena sacó más fotografías de su carpeta. James Delacroix es ahora un hombre de 30 años. Se graduó de Harvard. Trabajó en Francia durante varios años y ahora maneja parte de los negocios familiares. Está casado con una mujer llamada Charlotte y tienen una hija pequeña. Linda estudió las fotografías recientes de James. Podía ver algo de Robert en él, pero también podía ver sus propios ojos, su propia sonrisa. ¿Es feliz?, preguntó Linda. Parece serlo, respondió Elena. Pero señora Morrison, hay algo más que necesita saber. ¿Qué más podría haber? Los Delacroix no saben la verdad tampoco. Ellos creen que James es su hijo biológico. Si usted decide revelar esto, va a afectar a ambas familias. Linda se cubrió la cara con las manos. Elena, ¿qué quiere que haga con esta información? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No lo sé, admitió Elena. Por eso esperé tanto tiempo. Por eso casi me llevo este secreto a la tumba. Pero finalmente me di cuenta de que ustedes merecen saber la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Linda miró a Elena con una mezcla de ira, dolor y algo que podría haber sido lástima. Elena, usted ha vivido con este secreto durante 30 años. ¿Cómo ha podido soportarlo? Ha sido la carga más pesada de mi vida, respondió Elena. Cada día durante 30 años he pensado en lo que hice. He pensado en usted criando al Alexandre, amándolo como su propio hijo. He pensado en los Delacroix criando a James. Y he pensado en si tomé la decisión correcta. ¿Y qué ha decidido? Elena se quedó callada durante un largo momento. No lo sé, dijo finalmente. He visto a ambos hombres crecer felices y exitosos, pero también sé que construyeron sus vidas sobre una mentira que yo creé. Linda se levantó otra vez. Elena, necesito que se vaya ahora. Necesito tiempo para procesar esto. Por supuesto, señora Morrison. Elena se puso de pie lentamente, dejando la carpeta con fotografías en la mesa de café. Señora Morrison, hay algo más. ¿Qué? También voy a contactar a Isabel Delacroix para decirle la verdad sobre Alexandre. Linda sintió una nueva oleada de pánico. ¿Cuándo? Mañana. Elena, por favor, deme tiempo para decidir cómo manejar esto antes de hablar con la otra familia. Elena negó con la cabeza. Lo siento, señora Morrison, pero he esperado 30 años. No puedo esperar más. Ambas familias merecen saber la verdad al mismo tiempo. Después de que Elena se fue, Linda se sentó en su sofá, mirando las fotografías esparcidas en su mesa de café. Fotografías de su hijo Alexandre, quien no era realmente su hijo. Fotografías de James Delacroix, quien era su verdadero hijo pero un completo extraño. Su mente corrió con preguntas imposibles. ¿Cómo le diría a Alexandre que no era biológicamente su hijo? ¿Cómo contactaría a James? ¿Cómo explicaría 30 años de amor maternal que había sido dado al niño equivocado? Pero mientras miraba las fotografías de Alexandre, Linda se dio cuenta de algo que Elena tal vez no había entendido completamente. Alexandre era su hijo en todas las maneras que importaban. Lo había criado, lo había amado, había estado ahí para cada momento importante de su vida. El ADN no podía cambiar 30 años de maternidad. Sin embargo, también tenía un hijo biológico que no conocía, que había crecido sin ella, que tal vez nunca sabría que existía. Linda tomó el teléfono para llamar a Alexandre. Después lo puso de vuelta. Necesitaba más tiempo para decidir cómo manejar esto. Pero el tiempo era un lujo que Elena ya no le había dado. Isabel encontró a Elena en el elegante living, decorado con antigüedades francesas y arte original. La diferencia entre este espacio y la modesta casa de Linda Morrison no podría haber sido más marcada. Elena, qué sorpresa tan maravillosa, dijo Isabel, besando a Elena en ambas mejillas al estilo francés. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo está usted? Bien, Madame Delacroix. Gracias por recibirme sin aviso. Por supuesto.
Usted fue tan importante para James cuando era pequeño. ¿Le gustaría un café? ¿Té? No, gracias. Lo que tengo que decirle es muy serio. Isabel se sentó en su sofá de seda gesticulando para que Elena tomara asiento en la silla frente a ella. ¿Serio? ¿Sobre James? Elena respiró profundo. Madame Delacroix, lo que voy a decirle va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre su hijo. Isabel frunció el ceño elegantemente. Elena me está poniendo nerviosa. James no es su hijo biológico, dijo Elena directamente. Isabel se quedó completamente inmóvil. ¿Perdón? Su verdadero hijo biológico fue criado por otra familia. James, el hombre que usted crió como su hijo, es biológicamente hijo de Robert y Linda Morrison. Isabel se puso de pie abruptamente. Eso es absurdo, completamente ridículo. Elena sacó la misma carpeta que había mostrado a Linda el día anterior. Por favor, Madame Delacroix, déjeme explicarle. No hay nada que explicar. James es mi hijo. Lo parí yo misma. Usted parió a un hijo, corrigió Elena gentilmente. Pero ese hijo no era James. Durante la siguiente hora, Elena repitió la misma explicación que había dado a Linda. Las observaciones, las sospechas, la evidencia y finalmente, la confesión sobre el intercambio que ella misma había realizado. Isabel escuchó en silencio creciente, su compostura aristocrática manteniéndose intacta incluso mientras su mundo se desmoronaba. «¿Está diciéndome», dijo finalmente Isabel, «que usted secretamente intercambió a nuestros bebés hace 30 años? Sí, madame. ¿Y que mi verdadero hijo ha estado viviendo en Queens con una familia de clase trabajadora? Sí». Isabel se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su jardín privado. ¿Cómo se llama mi verdadero hijo? Alexandre Morrison. Es director de una escuela primaria. ¿Director de escuela?, repitió Isabel con desdén. Mi hijo, criado para heredar un imperio de $200 millones, es director de escuela. Elena se sintió incómoda con el tono de Isabel. Es un hombre muy bueno, madame. Respetado en su comunidad, felizmente casado. ¿Casado? ¿Con quién? Con una maestra llamada Sara. Tienen una vida simple pero feliz. Isabel se volvió hacia Elena, sus ojos fríos. Elena, ¿se da cuenta de lo que ha hecho? No solo robó a mi hijo biológico, sino que permitió que creciera en la pobreza mientras yo criaba al hijo de otra persona. No era pobreza, madame. Los Morrison son buenas personas. No me importa si son buenas personas, interrumpió Isabel. Mi hijo debería haber crecido aquí, con todas las ventajas que le correspondían por derecho de nacimiento. Elena bajó la cabeza. Lo siento, Madame Delacroix. ¿Lo siente? Eso es todo lo que tiene que decir. En ese momento James Delacroix entró al living. A los 30 años James era la imagen del éxito privilegiado. Alto, bien parecido, vestido con un traje hecho a medida. Exudando la confianza que viene de haber crecido sabiendo que el mundo era suyo. «Mamán, ¿está todo bien?», escuché voces elevadas. Isabel miró a su hijo, este hombre que había criado y amado durante 30 años, sabiendo ahora que no era biológicamente suyo. «James, esta es Elena Vázquez. Era tu niñera cuando eras bebé». James sonrió y se acercó a Elena. «Elena, qué placer conocerla después de todos estos años». Elena lo miró, viendo en su rostro las características de Linda Morrison, la gentileza de Robert Morrison que había logrado sobrevivir incluso en este ambiente privilegiado. «James», dijo Isabel, su voz temblando ligeramente. «Elena tiene algo que decirnos, algo que va a cambiar nuestras vidas». Durante la siguiente media hora, Elena repitió su confesión una vez más. James escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a shock a algo que parecía ser alivio. «¿Alivio?», preguntó Isabel cuando James expresó este sentimiento. «¿Por qué alivio?». James se sentó lentamente. «Mamán, durante toda mi vida he sentido como si no encajara completamente en esta familia. No porque no me amaran o no me trataran bien, sino porque mis valores, mis intereses, mis prioridades siempre han sido diferentes». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que siempre me he sentido más atraído al trabajo social, a la educación, a ayudar a personas menos afortunadas. Usted y papá siempre lo atribuyeron a idealismo juvenil, pero nunca cambió». James miró a Elena. «¿Los Morrison, mis padres biológicos, son maestros?». Linda es maestra retirada. Robert era contador, pero también daba clases de contabilidad por las noches en un colegio comunitario. James asintió. «Eso explica mucho». Isabel lo miró con horror. «James, ¿estás diciendo que estás feliz de saber esto?». «No estoy feliz», respondió James cuidadosamente. «Estoy conmocionado, confundido y honestamente un poco aterrado. Pero también estoy aliviado de finalmente entender por qué siempre me he sentido como si estuviera viviendo la vida equivocada». «¿La vida equivocada?». «James, tienes todo.
Educación, riqueza, oportunidades que la mayoría de la gente solo puede soñar. Sí, y he estado agradecido por todo eso. Pero mamán, nunca notó que nunca fui realmente feliz con el plan de heredar el negocio, que siempre encontraba excusas para posponer tomar más responsabilidad en la empresa. Isabel se sentó pesadamente. Pensé que solo necesitabas tiempo para madurar. James se volvió hacia Elena. ¿Qué sabes sobre Alexandre Morrison? ¿Sobre mi hermano? No es su hermano, aclaró Elena. Es su vida alternativa. Es la persona que usted podría haber sido si hubiera crecido con sus padres biológicos. James asintió lentamente. ¿Puedo conocerlos? ¿A mis padres reales? La pregunta colgó en el aire como una bomba. Isabel se puso pálida. James dijo, ¿estás diciendo que quieres abandonar a tu familia por desconocidos? No estoy abandonando a nadie, respondió James. Usted y papá siempre serán las personas que me criaron y me amaron. Pero también necesito conocer a las personas que me dieron vida. Elena se sintió abrumada por la complejidad emocional de la situación que había creado. Señor James, su madre biológica, Linda Morrison, está pasando por lo mismo. Acabo de decirle ayer que Alexandre no es biológicamente su hijo. ¿Cómo reaccionó? Está devastada, pero también quiere conocerlo a usted. Isabel se levantó abruptamente. Esto es suficiente. Elena, quiero que se vaya ahora. Mamán. No, James. Esta mujer ha venido aquí a destruir nuestra familia con historias del pasado que no se pueden cambiar. No voy a permitir que arruine lo que hemos construido. Elena se puso de pie. Madame Delacroix, entiendo que está enojada. ¿Enojada? Elena, estoy furiosa. No solo por lo que hizo hace 30 años, sino por venir aquí ahora a sembrar caos en nuestras vidas. James se interpuso entre su madre y Elena. Mamán, Elena hizo algo terrible hace 30 años, pero también está tratando de hacer lo correcto ahora. ¿Lo correcto? ¿Qué tiene de correcto destruir familias? Mamán, las familias ya estaban destruidas desde el momento en que los bebés fueron intercambiados. Elena está tratando de repararlas. Isabel miró a su hijo, y Elena pudo ver el momento exacto cuando Isabel se dio cuenta de que James ya había tomado su decisión. ¿Vas a dejarme?, preguntó Isabel, su voz quebrándose. James se acercó a su madre y la abrazó. Nunca te voy a dejar, pero necesito explorar esta otra parte de mi identidad. Necesito conocer a las personas de las que vengo biológicamente. ¿Y qué pasa con Charlotte y con tu hija? Ellas van a entender. Charlotte siempre ha sabido que había algo que me hacía sentir incompleto. Elena observó esta interacción familiar, viendo cómo su confesión ya estaba alterando relaciones de décadas. Hay algo más que necesitan saber, dijo Elena suavemente. Ambos, James e Isabel, la miraron. Estoy muriendo. Cáncer terminal. Probablemente me quedan unos pocos meses. James se acercó a Elena. ¿Por eso decidió contarnos ahora? Sí, no podía llevarme este secreto a la tumba. Isabel, a pesar de su ira, sintió una punzada de compasión. Elena, lo siento. Está bien, madame. He vivido con esta culpa durante 30 años. De alguna manera, es un alivio que finalmente esté saliendo a la luz. James miró a su madre, después a Elena. Quiero organizar una reunión entre las dos familias. Creo que todos merecemos conocernos y decidir juntos cómo manejar esta situación. Isabel se estremeció. James, no estoy preparada para eso. Mamán, van a ser parte de nuestras vidas ahora, lo queramos o no. Es mejor enfrentarlo directamente. Elena asintió. Puedo arreglar la reunión, pero antes ¿pueden prometerme algo? ¿Qué?, preguntó James. Prometan que sin importar lo que pase, recordarán que el amor que han compartido durante 30 años no es menos real porque no. Compartan ADN y que el amor que puedan desarrollar con sus familias biológicas no disminuye el amor que ya existe. James tomó la mano de su madre. Lo prometo. Isabel miró a Elena durante un largo momento. Elena, odio lo que hizo hace 30 años, pero también puedo ver que está tratando de reparar el daño antes de morir. Esa es mi esperanza, madame. Entonces sí, acepto conocer a mi verdadero hijo. Una semana después de las revelaciones iniciales, Elena había organizado una reunión en terreno neutral, la sala de conferencias de un hotel elegante pero no ostentoso en Manhattan. Había elegido cuidadosamente el lugar, queriendo que fuera cómodo para los Morrison pero no intimidante para los Delacroix. Linda Morrison llegó primera, acompañada por Alexandre. Durante toda la semana, madre e hijo habían tenido conversaciones difíciles sobre identidad, familia y amor. Alexandre había tomado la noticia sorprendentemente bien. Tal vez porque toda su vida había sentido una conexión profunda con Linda que trascendía la biología. Mamá, le había dicho Alexandre cuando Linda le contó todo. Eres la única madre que he conocido. El ADN no cambia 30 años de amor. Pero Linda había visto algo más en los ojos de Alexandre.
curiosidad sobre sus padres biológicos, sobre el hermano que había crecido en su lugar, sobre la vida que podría haber tenido. Alexandre Morrison, a los 30 años, era un hombre de estatura media con ojos bondadosos y una sonrisa cálida que ponía a las personas inmediatamente cómodas. Llevaba un traje simple pero limpio, claramente no de diseñador, pero apropiado para la ocasión. Su presencia emanaba la misma calma y compasión que lo habían convertido en un director de escuela respetado. ¿Estás nervioso?, le preguntó Linda mientras esperaban en la sala de conferencias. Por supuesto, respondió Alexandre. Voy a conocer a mis padres biológicos y al hombre que vivió la vida que yo debería haber vivido. Alexandre, tu vida no es un error. Eres exactamente la persona que debías ser. Lo sé, mamá, pero también es natural tener curiosidad sobre lo que podría haber sido diferente. 15 minutos después, James llegó con Isabel. El contraste entre las dos familias era inmediatamente obvio. James llevaba un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Alexandre, e Isabel estaba vestida como si fuera a una reunión de junta directiva de una empresa Fortune 500. Pero cuando James y Alexandre se vieron por primera vez, la tensión en la habitación cambió. No se parecían físicamente. No había bien the dramatic resemblance que a veces se ve en hermanos separados al nacer. Pero había algo en sus posturas, en sus mannerisms, que sugería una conexión más profunda que la genética. Elena había llegado antes que todos, y ahora observaba desde una esquina mientras las dos familias se enfrentaban cara a cara por primera vez. Linda fue la primera en hablar. «Usted debe ser James», dijo, acercándose con lágrimas en los ojos. «Soy Linda Morrison, soy su madre biológica». James estudió el rostro de Linda buscando similitudes, conexiones, algo que explicara la conexión que sintió inmediatamente. «Señora Morrison, es un honor conocerla finalmente». Se abrazaron awkwardly, dos extraños tratando de navegar una relación que debería haber existido durante 30 años. «Y usted debe ser Alexandre», dijo Isabel, acercándose al hombre que había nacido de ella pero que había sido criado por otros. Su tono era más formal, más cauteloso que el de Linda. Alexandre extendió su mano. «Señora Delacroix, es extraño conocerla después de todos estos años». Isabel estudió su rostro, buscando rastros de sí misma o de Philippe. «Tiene los ojos de Philippe cuando era joven», murmuró. «¿Philippe?», preguntó Alexandre. «Su padre biológico, mi esposo. Está en París por negocios, pero regresará la próxima semana específicamente para conocerlo». La reunión inicial fue tensa y formal, llena de conversaciones cuidadosas y silencios incómodos. Elena había preparado una agenda básica. Primero, permitir que las familias se conocieran. Segundo, discutir cómo manejar la situación going forward. Y tercero, abordar las implicaciones legales y financieras. «Creo que deberíamos empezar hablando sobre cómo nos sentimos», sugirió Alexandre, mostrando las habilidades de facilitación que había desarrollado como educador. Linda asintió. «Me siento perdida. Durante 30 años he amado a Alexandre como mi hijo, y ahora descubro que tengo otro hijo que no conozco. No sé cómo procesar eso. Yo me siento culpable», admitió James. «Crecí con ventajas que deberían haber sido de Alexandre. Recibí educación, oportunidades, recursos que le correspondían por derecho de nacimiento». Alexandre negó con la cabeza. «James, no puedes sentirte culpable por las circunstancias de tu crianza. Ninguno de nosotros eligió esta situación, pero aún así, tuve privilegios que tú no tuviste. Y yo tuve amor incondicional y una conexión emocional profunda que tal vez tú no tuviste», respondió Alexandre gentilmente. Isabel se tensó. «¿Qué quiere decir con eso?». Alexandre miró a James. «No quiero ser grosero, pero durante esta conversación he notado que usted y su madre se relacionan más como socios empresariales que como familia emotionally connected». James se rió amargamente. «Alexandre tiene razón. Mamán, usted y yo nunca hemos tenido el tipo de conexión cálida que veo entre él y Linda. Eso no es cierto», protestó Isabel. «Mamán, ¿cuándo fue la última vez que me dijo que me amaba sin alguna condición attached?». Isabel se quedó en silencio porque no podía recordar. Linda miró a James con compasión maternal. «James, puede que no hayamos estado biológicamente connected durante 30 años, pero puedo ver que eres una buena persona. Eso trasciende la genética. ¿Cómo puedes saber eso?», preguntó Isabel defensivamente. «Porque eligió venir aquí hoy», respondió Linda. «Porque está dispuesto a enfrentar una situación incómoda para hacer lo correcto. Esas son cualidades del carácter que trascienden la crianza». Elena, que había estado observando silenciosamente, finalmente habló. «¿Puedo sugerir algo?». Todos se volvieron hacia ella. «Creo que deberían pasar tiempo juntos de manera más informal antes de tomar decisiones grandes. James tal vez podría visitar la escuela donde trabaja Alexandre. Alexandre,
Tal vez podría ver los negocios de la familia Delacroix. ¿Para qué? Y preguntó Isabel. Para entender realmente las vidas que cada uno ha vivido, respondió Elena. Y para ver si hay ways to blend those lives moving forward. James se inclinó hacia adelante. Me gustaría eso. Alexandre, ¿estaría dispuesto a mostrarme su trabajo? Por supuesto. Pero tengo que advertirle que es muy diferente de lo que usted está acostumbrado. Eso es exactamente por lo que quiero verlo. Isabel miró a Alexandre. ¿Y usted estaría interesado en aprender sobre los negocios familiares? Alexandre vaciló. Honestamente, señora Delacroix, no estoy seguro de que tenga las habilidades o los intereses para ese tipo de trabajo. ¿Cómo puede saber si no lo intenta? Preguntó Isabel. Porque he pasado los últimos 30 años descubriendo quién soy y qué me hace feliz. Y lo que me hace feliz es la educación. Ayudar a niños de familias trabajadoras a hacer una diferencia a nivel comunitario. James miró a Alexandre con admiración. Eso es exactamente lo que yo siempre he querido hacer, pero nunca tuve el courage de perseguirlo. ¿Por qué no? Preguntó Alexandre. James miró a Isabel. Porque había expectations familiares, responsibilities heredadas, pressure to continue the family legacy. Pero ahora, dijo Alexandre suavemente, tal vez puede seguir su true calling. Linda había estado observando esta interacción con growing understanding. James, ¿le gustaría quedarse a cenar conmigo esta noche? Nada formal, solo una oportunidad de conocernos mejor. Me encantaría, respondió James inmediatamente. Isabel se tensó. James, tenemos la cena con los Patterson esta noche. Cancele mi participación, por favor. Esto es más importante. ¿Más importante que 20 años de relaciones de negocios? Mamá, conocer a mi madre biológica después de 30 años es definitivamente más importante que una cena. Social. Elena observó esta first fracture en la relationship entre James e Isabel y se sintió both hopeful y guilty. Su revelation estaba clearly causing pain, pero también estaba liberating authentic connections que habían estado suppressed. Hay algo más que debemos discutir, dijo Elena. ¿Qué? Preguntó Linda. Las implications legales y financieras de esta situación. Isabel se enderezó. ¿Qué tipo de implications? Alexandre es técnicamente el heredero biológico de la fortuna Delacroix. James es técnicamente... Elena vaciló. Técnicamente no tengo derecho legal a nada de la herencia familiar, terminó James. Eso es ridiculous, dijo Isabel firmly. James ha sido criado como nuestro hijo durante 30 años. No voy a permitir que technicalities legales cambien eso. Alexandre se inclinó hacia adelante. Señora Delacroix, no tengo ningún interés en la herencia familiar. No crecí esperándola, no la necesito y francamente no sabría qué hacer con ella. Eso no es el point, respondió Isabel. El point es que legalmente could have claim to it. Entonces renunciaré a cualquier claim legal. Dijo Alexandre simplemente. No puede hacer eso. Protestó Linda. Alexandre, esa herencia could provide security para usted, para Sarah, para sus future children. Mamá, tengo security. Tengo un trabajo que amo, una esposa que me ama y una vida que me satisface. No necesito dinero que no gané. James miró a Alexandre con growing respect. ¿Realmente estaría dispuesto a renunciar a $200 millones? Los $200 millones nunca fueron míos, respondió Alexandre. Fueron suyos por right of upbringing, sino por biology. Pero la biología también matters, insistió Isabel. ¿Matters más que 30 años de love y dedication? Preguntó Alexandre. La pregunta hung en el aire. And Elena realized que había hit on the central question que su revelation había raised. ¿Qué matters más, nature o nurture? ¿Biología o upbringing? ¿DNA o love? Sugiero, dijo Elena, que tomen tiempo para conocerse antes de tomar decisión sobre herencias o legal matters. Estas son relationships que need to be built gradually. Todos agreed y la meeting terminó con plans para more informal gatherings. Pero Elena could see que la dynamics entre las familias ya habían begun to shift in ways que nadie could predict. 2 meses después de la primera reunión, las vidas de ambas familias habían cambiado dramáticamente. James había comenzado a pasar 2 tardes por semana en la escuela de Alexandre, initially como observador, pero gradualmente asumiendo un role more active como volunteer tutor. Es increíble, le había dicho James a Linda durante una de sus cenas semanales. Estos niños tienen tan pocos resources, pero tanta determinación. ¿Me recuerdan por qué quise estudiar education originally? ¿Quiso estudiar education? Preguntó Linda sorprendida. Cuando estaba en Harvard, mi major inicial era education. Pero Philip me convenció de cambiar a Business Administration porque said that's where podía make the biggest impact. Linda estudió el rostro de su hijo biológico, seeing traces of herself en su passion para teaching. ¿Qué le impidió seguir ese dream?
family expectations. The weight of knowing que eventually tendría que take over los negocios familiares. Fear of disappointing people who habían invested tanto en mi future. Y ahora, James sonrió. Ahora me doy cuenta de que disappointing people que want the wrong things para mí is better que disappointing myself. Mientras tanto, Alexandra había visitado las oficinas de Delacroix Holdings varias veces, más por curiosity que por any real interest in joining the business. Philippe had finally returned from Paris específicamente para meet su biological son, y la reunión había been surprisingly warm. Alexandre, había dicho Philippe durante su first meeting. You have inherited my practical intelligence, pero también something else. Something more valuable. ¿Qué es eso? Integrity. Real concern para others. I made millions in business, pero nunca made the kind of difference que you make every day en esa escuela. Philippe had been more accepting of la situación que Isabel. Perhaps porque había always struggled with guilt sobre su own privileged upbringing y wondering if he había truly earned his success. James es un good man porque Linda y Robert raised him well, había admitted Philippe a Isabel durante una heated discussion about family dynamics. Pero Alexandre es un good man porque that's who he naturally is, even without our advantages. Are you saying que our son isn't naturally good? Había demanded Isabel. I'm saying que our son had to work harder to find his goodness because he was surrounded by material privileges que made it easy to become entitled. La revelación había also begun to heal certain wounds in la Morrison family. Linda había always felt inadequate about not being able to provide más opportunities para Alexandre. Pero seeing how well he had turned out despite limited resources, había given her a new sense of pride in her parenting. Mamá, le había dicho Alexandre durante una conversation about his childhood, I never felt deprived, I felt loved. And that's worth more than any number of private schools or European vacations. Pero no todo había been smooth. Charlotte, James's wife, había initially struggled with her husband's growing attachment to his biological family. I feel like I'm losing you, Ella had confessed during una tense conversation. You spend más time with Los Morrisons que with me, Lily. That's not true, Charlotte, isn't it? James, ¿cuándo was the last time que we had dinner together without you talking about Alexandra's school or Linda's stories about her teaching career? James había realized que Charlotte tenía un point. En su enthusiasm para explore esta new part of his identity, había been neglecting relationships que had been central to his life. You're right, había admitted. I've been so focused on discovering who I might have been que I haven't been paying attention to who I am now, Ella. Conversation había led a una deeper discussion sobre what la revelation meant para their family. James, I understand that this is important to you, Charlotte had said. Pero I need to know que our family is still your priority. You and Lily will always be my priority. Pero también need to understand que learning about me biological family helps me understand myself better, which makes me a better husband y father. Similar tensions had emerged in la Delacroix household. Isabel had become increasingly resentful of James's growing closeness with Linda, interpreting it como a rejection of her own maternal love. 30 years, había said to Philippe durante una particularly difficult evening. I gave that boy 30 years of my life, and now he acts como if Linda Morrison is his real mother. Maybe, had replied Philippe gently, because in some ways she is. How can you say that? I'm the one who held him cuando he was sick, who worried about him cuando he was struggling, who supported him through every challenge. You supported him through every challenge according to what you thought was best para him, Philippe had corrected. Pero did you ever ask what would make him happy? Happiness is a luxury, Isabel had replied, echoing sentiments que she had been raised with. Success is what matters. Y look how miserable that philosophy has made him. La conversation had ended with Isabel leaving para her sister's house in the Hamptons, needing space to process her feelings about la situation. During this time, Elena's health had deteriorated significantly. La chemotherapy had stopped working, and her doctors had given her only a few weeks left. She had moved into a hospice facility, pero continued to meet with both families regularly, feeling responsible for helping them navigate the complex situation she had created. Elena, Linda had said during una visit to the hospice, do you regret what you did? Elena had thought carefully before answering. I regret la pain I've caused. I regret waiting 30 years to tell the truth. Pero Linda, watching James discover his passion para teaching, watching Alexandre meet his biological parents, seeing both men become more complete versions of themselves. No, I don't regret reuniting them with their biological families. Even though it's causing so much disruption? Sometimes, Elena had replied, disruption is necessary para growth.
Both families were living comfortable lives. Now you're all living uncomfortable truths, pero at least they are truths. Linda had squeezed Elena's hand. Thank you para giving me the chance to know James. Y para helping me understand que the love I have para Alexandra is real regardless of biology. During otra visit, James had brought Alexandra to meet Elena together. Elena, James had said, I want you to know que meeting my biological family has changed my life in ways que I'm still discovering. How so? I'm leaving Delacroix Holdings, James had announced. I'm going to get my master's degree in education and become a teacher. Elena had looked surprised. What does your family think about that decision? Philippe supports it completely. Isabel is struggling with it. Pero ultimately, it's my life to live. Alexandra had added, why I'm going to help him transition. We're thinking about starting una small non-profit together, focused on educational opportunities para kids from working-class families. Elena had smiled through her pain. So you're becoming brothers after all. We were always brothers, Alexandra had said. We just needed to find each other. The week before Elena died, she had requested una final meeting with both families. Despite her weakness, she had insisted on speaking to everyone together. I know, she had said, her voice barely above a whisper, que what I did 30 years ago was wrong. I had no right to play God with your lives. Pero I want you to know que watching how you've all handled this situation has shown me something beautiful about human nature. What's that? Olinda had asked. That love is stronger than biology. That families can be created through choice as much as through birth. That people can grow and change and become better versions of themselves at any age. Elena had looked at each person individually. Linda, you raised Alexander to be compassionate and dedicated. That's your legacy, regardless of DNA. Isabel, you gave James advantages, opportunities que allowed him to become educated and sophisticated. That's your gift to him. James, you have la intelligence y privilege of the Delacroix family, pero la heart y values of the Morrison family. Use both. Alexandra, you have la emotional intelligence of your adoptive family, pero la biological gifts of your birth family. Don't waste either. Elena had paused, gathering strength. And most importantly, remember que family is not about blood. It's about commitment, love, why choosing to be there for each other through difficulties. She had died 3 days later, leaving both families to navigate their new reality without the woman who had both created y tried to resolve their complicated situation. Un año después de la muerte de Elena, las dos familias habían encontrado un equilibrio que nadie habría podido predecir. James había completado su transición fuera de Delacroix Holdings y ahora trabajaba como maestro de segundo grado en una escuela pública del Bronx, no lejos de donde Alexandre era director. La decisión no había sido fácil. Philippe había apoyado completamente la elección de James, incluso ofreciéndose a establecer un fondo educativo que le permitiera enseñar sin preocupaciones financieras. James, le había dicho Philippe durante una conversación al final del otoño, I made my fortune, pero you're making a difference. I know which one will matter more at the end. Isabel había been slower to accept la decisión de James. Su resistance había come partly from disappointment que the family legacy wouldn't continue as expected, pero mostly from fear que estaba losing her son to otra family. Maman, James había finally said durante una difficult conversation, I'm not choosing between families. I'm integrating both families into who I am. What does that mean? It means que I use the education y opportunities que usted me dio to serve communities como the one que Alexandra grew up in. It means que I honor both the privilege I inherited y la compassion I discovered. Gradually, Isabel had begun to see that James wasn't rejecting her values. He was applying them differently than she had expected. When she visited his classroom, I saw how he interacted with students. She saw qualities que she had helped nurture. His confidence, his articulation, his ability to command respect. These children, she had observed after watching him teach. They listen to you in a way que they probably don't listen to many adults. Why do you think that is? Because you speak to them como if they matter, como if their futures matter. That's what you y Philippe did para mí, James had replied. You made me believe que I mattered, que my future mattered. Now I'm trying to give that same gift to children who might not hear it anywhere else. For the first time since Elena's revelation, Isabel had felt proud of her son's choices rather than disappointed by them. Alexandre, meanwhile, had found his own way of integrating his two families. While he had no interest in joining Delacroix Holdings, he had accepted Philippe's offer to help expand his school's programs. With Delacroix funding, Alexandra had been able to create after-school programs, upgrade technology, and provide scholarships para students wanting to attend college. I'm not taking family money para myself. Alexandra had explained to Linda,
cuando she had expressed concern about him accepting Delacroix funding. I'm using family resources to help kids Key wouldn't otherwise have opportunities. If that feels right to you? It feels like justice, Mama. I use the privilege I inherited by biology to help kids Key are in situations similar to where I grew up economically. The relationship between James and Alexander had evolved into something deeper than either brotherhood or friendship. They were partners in multiple senses. They co-taught weekend enrichment programs para gifted students from low-income families. They had started a small foundation focused on educational equity. They had become each other's closest confidants. It's strange. Alexandra had reflected durante one of their regular coffee meetings. We're not biological brothers, pero we understand each other in ways que I don't think biological siblings always do. Maybe, James had suggested, because we lived each other's alternate lives. I know what you could have had, you know what I could have been. We both chose qui we wanted to be. Their wives had also developed an unexpected friendship. Charlotte and Sarah had initially been wary of each other, perhaps seeing each other as representatives of different social classes. But they had discovered common ground in their shared experience of supporting husbands who were navigating identity crises with family. Revelations. Sometimes I think our husbands understand each other better than we understand them. Charlotte had confessed durante a playdate with their children. Maybe that's because they're living through something unique, Sarah had replied. How many people get to meet la person they might have been? Linda had found particular joy in her relationship with Charlotte and her granddaughter Lily. Being a grandmother had filled a hole in her life that she hadn't realized existed. Charlotte, who had been grown up with distant relationships with her own grandparents, appreciated Linda's warmth and genuine interest in her granddaughter. James told me, Charlotte had said durante una dinner at Linda's house, que one of his biggest regrets about growing up on the Delacroix family was que his relationships felt transactional rather than emotional. What do you mean? I mean que love was expressed through providing opportunities rather than through emotional connection, which prepared him well para success, pero not necessarily para happiness. Linda had nodded. Alexandre grew up with lots of emotional connection pero limited opportunities. Maybe that's why they work so well together now. They can give each other what the other lacked. The financial arrangements had ultimately been resolved in a way that surprised everyone. Alexandre had formally renounced any claim to the Delacroix inheritance. Pero Philippe had established a substantial education fund that would support Alexandre's programs and eventually help pay para his wife James's children's educations. I don't want the money that should have been James's. Alexandre had insisted. Think of it not as money that should have been yours. Philippe had suggested, pero como money que can help you fulfill your mission. Use Delacroix resources to create educational opportunities para children who need them. James, meanwhile, had negotiated with his family to transfer a significant portion of his inheritance into joint foundations con Alexandre. I have más than enough to live comfortably, he had explained. The rest should go toward causes que both Alexandre and Thumpan believe in. Isabel had initially objected, worried that James was giving away his security. Pero when she saw the impact that their educational programs were having on children's lives, she began to understand that James was finding a different kind of security, the security that comes from meaningful work and authentic relationships. Most surprising development had been Felipe and Linda's friendship. Despite their vastly different backgrounds, they had found common ground in their shared pride over their sons and their shared concern para educational equity. Linda. Philippe had said durante una of their monthly lunches, I spent 40 years building wealth, pero watching what James and Alexandre are doing together has taught me that building character is more important. You built character in James too, Linda had replied generously. He has integrity, intelligence, and a work ethic that served him well whether he was managing investments or teaching second graders. And Alexandre has curiosity and emotional intelligence that he learned from you. Maybe, Philippe had mused, the boys got the best of both families after all. On the second anniversary of Elena's revelation, both families gathered at the small cemetery donde Elena was buried. They had established a tradition of visiting her grave together, bringing flowers and sharing updates about how their lives were evolving. Elena, James had said, speaking to her headstone, I want you to know that what seemed like a terrible disruption 2 años ago has become the foundation para the most meaningful period of my life. Y Elena. Alexandre had added, Gracias for teaching us que family can be chosen as much as inherited. Linda had placed flowers on Elena's grave. Elena, I forgive you para the pain you caused. Y I thank you para the growth que came from that pain. Isabel, who had been the most resistant to forgiving Elena, had spoken last. Elena,
I understand now because sometimes doing the right thing requires causing temporary pain. You gave me the opportunity to see my son become who he was meant to be, instead of who I expected him to be. As they walked away from the cemetery together, the group that had once been two separate families pero had become something new, a chosen family built on shared values rather than shared DNA. James carried his daughter Lily, pointing out birds to her como they walked. Alexandra held hands con Sara, discussing plans para their upcoming adoption. Linda y Charlotte talked about a surprise birthday party they were planning para Felipe. Y Philippe y Isabel walked together, processing their own marriage's evolution through this experience. Do you think? Charlotte had asked as they reached their cars. Que Elena knew esto was how things would turn out. I don't think she could have predicted the details, James had replied. Pero I think she understood something about human nature que the rest of us had to learn. What's that? Alexandra had answered. That people are capable of growth at any age. Y que love multiplies rather than divides cuando you open your heart to más people. As they prepared to go their separate ways, Linda had looked around at this extended family who had emerged from Elena's deathbed confession. Elena used to worry, she had said, que she had destroyed two families. Pero she didn't destroy anything. She revealed que what we thought were two families were actually pieces of one larger family que just needed to find each other. 6 months later, James y Alexandra had opened their first integrated learning center, an after-school program donde children from both privileged y working-class backgrounds learned together, supported by resources from multiple sources pero united por shared values of curiosity, compassion y community service. At the opening ceremony, Philippe had given a speech that surprised many people who had known him as purely a businessman. My son James, he had said, taught me que success without meaning is just wealth. Y my son Alexander taught me que meaning without resources is just aspiration. Together, they've shown me que real success comes from using whatever advantages you have to create opportunities para others. The center's motto, suggested por Linda y approved por everyone, was inscribed above the entrance. Family is not about blood. It's about commitment, love, why choosing to be there for each other. Elena's secret had indeed destroyed the families que existed before her revelation. Pero from that destruction, something better had emerged. A new kind of family based not on biology or tradition, pero on shared values y conscious choice. In many ways, eso había been Elena's greatest gift. Not the painful truth about the past, pero the possibility of a more authentic future. La historia de Elena y las familias Morrison y de la Croix nos enseña que la verdad, aunque dolorosa, puede ser un catalizador para un crecimiento extraordinario. Elena cargó con un secreto durante 30 años porque temía las consecuencias de revelar la verdad. Pero al final su confesión no destruyó familias, las transformó en algo más auténtico y significativo. A veces guardamos secretos para proteger a otros, pero en realidad los guardamos para protegernos a nosotros mismos del malestar de enfrentar consecuencias difíciles. Elena finalmente entendió que la verdad, aunque disruptiva, permite que las personas tomen decisiones auténticas sobre sus vidas. James y Alexandre descubrieron que la identidad no se define solo por el ADN o por las circunstancias de crianza, sino por las elecciones que hacemos sobre quiénes queremos ser. Ambos eligieron integrar lo mejor de sus dos mundos en lugar de rechazar uno por el otro. Linda e Isabel aprendieron que el amor maternal verdadero significa querer lo mejor para un hijo, incluso cuando eso significa permitir que explore relaciones que podrían sentirse como una amenaza para la conexión existente. En tu propia vida, ¿hay verdades que has estado evitando porque temes las consecuencias? ¿Hay secretos que cargas que podrían, si se revelaran con cuidado, llevar a relaciones más auténticas y satisfactorias? ¿O tal vez hay aspectos de tu identidad que has estado negando porque no encajan con las expectativas familiares o sociales? La historia de Elena nos recuerda que nunca es demasiado tarde para decir la verdad, nunca es demasiado tarde para crecer, y nunca es demasiado tarde para elegir el amor por encima del miedo. A veces los secretos más aterradores de guardar son los que más necesitan ser revelados para que todas las personas involucradas puedan vivir vidas más auténticas y plenas.